Muy buena. Esta es una reseña de los delitos y de las penas, de Cesare de Beccaria, el libro que sentó las bases de nuestro sistema judicial actual. De los delitos y las penas es un ensayo escrito en 1764, muy cortito, esta edición tiene, a mí siempre me gusta verlo, 93 páginas. Es un poquito viejo el mío, lo encontré de segunda mano en una librería de viejo y se enmarca dentro de toda la corriente ilustrada del siglo XVIII y su importancia reside en la influencia que tuvo en la transformación de los sistemas judiciales en la Europa de esos años. En él presentan los principios básicos de nuestro sistema penal actual. Principio de presunción de inocencia, principio de tipicidad, que las penas deben estar recogidas en un código penal que todo el mundo pueda conocerla y pueda saber cuáles son estas penas, principio de proporcionalidad de las penas en relación a la gravedad, etc. De hecho, su importancia se muestra en que Voltaire, en 1768, escribió un comentario sobre el propio texto y se carteó con el propio Beccaria, mostrándole la satisfacción por él mismo y señalándole que esto marcaba un camino en la reforma y en el futuro de los sistemas judiciales. Sin embargo, a la Santa Madre Iglesia no le gustó, incluyéndolo en el índice de libros prohibidos que estuvo allí hasta que fue eliminado en los años 60 del siglo pasado. Este es un libro que yo ya había tenido que leer para la facultad, para la asignatura de Filosofía del Derecho, y al verlo en la librería pues me apeteció tenerlo y poder revisarlo. Su importancia se muestra, o se puede observar su importancia en que un texto del siglo XVIII tiene eco en la actualidad y puede encontrar propuestas que son fundamento claro de los sistemas actuales y que ahora mismo entendemos como perfectamente razonables. Además, es especialmente sugerente la idea de cómo ves al leerlo, cómo se construye la sociedad, cómo se construye el pensamiento de esa sociedad. Él toma ideas de Hobbes, toma ideas de Montesquieu, le añade un razonamiento y nuevos conceptos, nuevas ideas que influyen posteriormente en otros autores como Voltaire, que he dicho, como los enciclopedistas, o ves como algunos principios como el de presunción de inocencia se recogen posteriormente en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sobre el autor, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, nace en Milán en 1738 y muere en 1794, apenas un año después de la Revolución Francesa y el fin del antiguo régimen. Fue literato, jurista, economista, filósofo y su pensamiento se ve muy influenciado por Hobbes, especialmente por Montesquieu, aunque también por John Locke y esta teoría de la teoría de la separación de poderes, el contrato social, etc. Una parte importante de la riqueza de este ensayo es el doble análisis que hace. Por un lado, aborda la vertiente filosófica del mismo sobre el concepto de justicia en una sociedad, qué concepto de justicia debe existir en tal sociedad, y acierta al entender que un sistema penal, un sistema judicial, en primer lugar tiene que establecer cuál es su sistema de justicia o qué cree que es justo en la sociedad y a partir de aquí estructurar la parte técnica. Algo que también él hace, le dedica la segunda vertiente a esa parte técnica sobre cómo configurar un sistema penal y cómo aplicarlo. A la hora de realizar ese análisis es donde se observa esta corriente ilustrada claramente, con esa influencia del contractualismo. Parte de la base de la existencia de un contrato social implícito, que es el paradigma dominante en ese momento en cuanto al pensamiento de la teoría política, y entiende que el contrato social se quiebra con el sistema judicial que existe en ese momento. Un sistema judicial que utiliza de forma rutinaria tanto la tortura como la pena de muerte. De hecho, afirma que el derecho de la sociedad a castigar proviene de dicho contrato social. Los ciudadanos han entregado una parte de libertad a cambio de que sean protegidos y el derecho a castigar proviene de mi previa aceptación de las reglas del juego, mi previa aceptación de la posibilidad de yo ser castigado una vez que rompa tal contrato social. Antes de entrar en el resto de principios y ideas que desarrolla en el ensayo, le da especial importancia a dos: a la pena de muerte y a la tortura, por ser los elementos más flagrantes que sucedían en ese momento, en ese sistema judicial, y ser la base principal de la crítica que realizaban los ilustrados a la barbarie del sistema judicial que entendían que había en ese momento. Sobre la pena de muerte, argumenta que qué derecho tiene el resto de la sociedad para quitarme a mí mi vida, y lo fundamenta en ese contrato o en ese pacto inicial de la sociedad, en qué momento un individuo cede la libertad de que le quiten su vida. Por tanto, no tendría tal
legitimidad a la sociedad para matar a un individuo, aunque hubiera cometido ciertos crímenes. De hecho, en esa sociedad el suicidio estaba prohibido y por lo tanto señala que si yo no tengo la libertad para quitarme mi propia vida, ¿cómo voy a poder dar dicha libertad al resto de individuos de la sociedad? Y es especialmente importante la parte que dedica al tormento. El tormento en ese momento es una de las técnicas más utilizadas dentro del sistema judicial. Se utiliza tanto para las confesiones como para el castigo. Uno de los elementos fundamentales y que explica su importancia es el principio de presunción de inocencia, que queda ahí establecido. Lo fija en el momento, voy a leerlo, porque era especialmente claro. Dice: un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección, sino cuando está decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida. ¿Qué derecho, sino el de la fuerza, será el que dé potestad al juez para imponer la pena a un ciudadano mientras se dude si es reo o inocente? La tortura se utilizaba de forma previa al juicio. No se hacía un uso de la presunción de inocencia del reo, sino que se aplicaba ya este instrumento de tortura. Por lo tanto, sienta una de las bases fundamentales para la constitución de lo que se entendería después de un sistema penal, un sistema judicial basado en la razón y en los derechos humanos. Por lo que se ve esta idea de cómo lo que escribe en este momento deja pozo e influye en el futuro. Y es que la trascendencia se muestra en que años después, en 1789, queda recogido ese principio de inocencia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Especialmente elocuente el argumento que utiliza para desechar el tormento como vía de purgación de la infamia. Tras el juicio, una persona podía ser juzgado como infame. Y para limpiar esa infamia, una suciedad, una corrupción moral del cuerpo, se aplicaba el tormento. Se entiende que mediante el tormento físico se puede purgar una infamia que es una mera relación moral. Y él tilda esto completamente de ridículo y viene a decir algo así de como que alguien me explica a mí cómo se limpia la infamia con la dislocación de los huesos. Este abuso no se debería tolerar en pleno siglo XVIII. Como os digo, el tormento es uno de los elementos principales de análisis, pero hace también una evaluación del resto del sistema haciendo multitud de propuestas que él mismo resume al final en la última página de forma muy clara. Dice: un teorema general muy útil. Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes, de forma más pormenorizada. Él parte de una diferenciación entre las leyes de los hombres, las leyes naturales y las leyes divinas, y por tanto la justicia de los hombres, natural y divina, señalando que las críticas que él realice a la justicia de los hombres y a las leyes elaboradas por los hombres no van ni contra la ley natural ni va contra la ley divina o la revelación. Dice que culpar a alguien que critica o que va contra las leyes de los hombres de ir contra la ley de Dios no tiene lógica o no tiene ningún tipo de fundamento racional. Esto es algo ultra revolucionario en ese momento. Supone romper todo el sistema de pensamiento y los fundamentos básicos de todo el sistema de justicia y de pensamiento y de moralidad que había en ese momento. El análisis continúa señalando distintos principios. Por ejemplo, que los delitos corporales solo pueden ser penados con penas corporales, es decir, privación de libertad, y los delitos económicos penados con pago económico. Las leyes deben venir de la razón y no venir de las pasiones, deben ser consecuencia de un razonamiento lógico de cuál es el objetivo a conseguir, cuál es el daño producido y qué es lo que se va a lograr con esta pena. Otro principio también revolucionario en ese momento, que es que las penas deben estar orientadas a evitar los delitos, no a causar daño. De forma que las penas tienen que ser lo más humanas y menor posible mientras consigan su objetivo de evitar que se cometan delitos. Establece también el principio de proporcionalidad de las penas, de forma que a mayor gravedad del delito cometido, mayor pena. Continúa con que las penas tienen que ser igual para ricos y para plebeyos, sin que puedan los ricos, o en este caso la aristocracia, no pueden satisfacer, no pueden conmutar la pena por el pago de una cantidad. Y otro punto fundamental que sustenta todo su sistema de justicia es el motivo de la pena. Los delitos se cometen contra la sociedad.
por un daño que se le ha hecho a la sociedad. No, incluidos los individuos que están dentro de esa sociedad, no se cometen contra Dios. De forma que la justicia que se imparte por parte del Estado es la justicia contra los delitos que se han producido contra dicha sociedad. No somos nadie para aplicar la justicia divina, ni para entender qué es ofensa contra Dios o qué no es ofensa contra Dios. Las leyes de los hombres se encargan de la justicia de los hombres. También la teoría de separación de poderes de Montesquieu, al que menciona. La teoría de separación de poderes de Montesquieu, que menciona en distintas partes del texto, se ve reflejado en el concepto o en el papel que asume que deben tomar los jueces o los magistrados. El legislador es el que interpreta la ley y el juez es un mero técnico que aplica dicha ley, realizando una separación radical entre el poder legislativo y el poder judicial. Además, establece los principios que he mencionado al inicio de que los delitos tienen que quedar recogidos en un código, en un texto donde puedan ser conocidos por la ciudadanía para saber qué es delito y qué no, que las penas de dichos delitos debe quedar también establecido previamente y que el juez solamente puede aplicar las penas que quedan recogidos en el texto por parte del legislador. Y bueno, en general lo que subyace en todo este análisis, estas propuestas, es un pensamiento netamente ilustrado, con los elementos clásicos de la ilustración. Se ve en la defensa a ultranza de la razón, de cómo esta tiene que ser la guía para determinar cómo se tiene que configurar la sociedad y cómo esta debe de regirse frente a la barbarie, la superstición, la emoción o la ignorancia. Se muestra aquí en la introducción, que él mismo lo plantea, esa desesperación de la razón frente a la emoción y la barbarie por las críticas que pudiera tener, ¿no? Y dice: cualquiera, repito, que quisiera honrarme con su crítica, que no empiece suponiendo en mis principios destruidores de la virtud o de la religión. Y así, en lugar de concluirme incrédulo o sedicioso, convénzame del mal lógico o de imprudente político. Hágame ver la inutilidad o daño político que puedan hacer de mis principios y la ventaja de las prácticas recibidas. Critica lo que he escrito, razónamelo, dime por qué está mal, dime tus propuestas y por qué sería mejor, y no grites, hable desde la emocionalidad, me insultes, etc. Siglo XVIII. También se observa ese pensamiento ilustrado en la defensa que hace de políticas sociales y de la educación como solución. Dice que la educación es el medio más difícil pero más eficaz para evitar los delitos, entendiendo que los individuos a la hora de actuar no son completamente libres y que están muy condicionados en dichas actuaciones en su vida por las circunstancias sociales, económicas, culturales e históricas que le han tocado vivir, y que en la medida en que esas condiciones, sobre todo socioeconómicas, no son las más favorables, puede llevarle a cometer delitos que no se cometerían en otros casos. Y como una sociedad civilizada tiene que ayudar a estos individuos mediante dichas políticas sociales para que no se vean abocados o no encuentren los incentivos para acudir a este tipo de delitos. Un pensamiento de esa influencia que tiene el contexto social en los individuos, que es el fundamento de las políticas sociales actuales, incluso el fundamento de debates ideológicos actualmente sobre hasta qué punto un individuo es responsable o no, y sobre si un individuo es malo o la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades laborales, el entorno donde se desarrolla, los guetos, etc., influyen, o simplemente esa persona ha nacido con el alma corrompida y lleva el mal dentro. Supongo que en todas las épocas ha habido gente empática y gente no empática. Siglo XVIII. Y bueno, por resumir, este texto muestra la importancia del pensamiento crítico y de cómo se construye la sociedad. En ese momento, lo que él escribe es completamente revolucionario. No entra dentro de los parámetros de lo que sería el sentido común. Sin embargo, son ideas que ahora entendemos como perfectamente razonables, pero que ahí suponían un pensamiento completamente transgresor. Eso me parece una idea muy poderosa. El hecho de gente que se atrevía a pensar, a criticar, razonar, escribirlo y publicarlo, difundirlo. Le prohíben la publicación, defiende lo que cree que es justo, con argumentos. Tiene una influencia posterior y la sociedad actual bebe de ello. La sociedad actual no se podría entender sin pensadores y textos como este. Por eso quería tenerlo,
porque es uno de estos libros que ves la trascendencia que ha tenido mientras lo vas leyendo y ves que como es historia en sí misma. Y bueno, espero que os haya interesado, espero que si leéis el texto podáis valorar esa trascendencia que hay detrás de él, contextualizando el libro, el autor y el momento, se le puede sacar siempre más jugo. El primer vídeo fue mucho mejor de lo que esperaba, no pensaba que iba a tener más de 100 visualizaciones, que en nada lo sé, pero a mí me hizo mucha ilusión. Y eso pues me ha llevado a, ¿por qué no continuar si me apetece seguir haciendo reseñas de libros que me parezcan que tienen algo que comentar? Esto es un ensayo más filosófico, el otro es un ensayo también de divulgación, pero también me gustaría hacerlo de alguna novela, en fin, libros que vaya a ir leyendo y que crea que tiene un cierto interés para quien pueda interesarle estos ámbitos. Gracias y un saludo.